¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo no sé si tú recuerdas que hace un tiempo les hice una configuración para esas personas que juegan, las personas que están todo el día, que les encantan los juegos. De todas maneras, esta configuración que les voy ahora a recomendar es también para personas que no juegan, ya que la configuración he optado por una configuración que no se les quede pequeña a las personas que hacen trabajos como ofimática y trabajos con programas que son de 3 dimensiones y programas de edición gráfica en especial, pero también está orientado a las personas que juegan. Aquí tenemos una placa base. Mira, la placa base he optado por una Asus Z97 con el último chipset, que es el Z97, y yo he optado por una placa Asus Z97 Pro o Gamer, como tú quieras nombrarlo. ¿Te acuerdas que yo traje para casa un equipo de un cliente que se lo estaba configurando porque tenía un problema con, no recuerdo si era con algún programa o se le apagaba y tenía un problema con la placa base y me lo traje para casa? Bien, esto es muy importantísimo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, además de la placa base, que es muy importante porque es el corazón de todo el equipo, de toda la configuración, también el microprocesador también es importante. Luego vamos a hablar sobre ello. Te voy a hablar sobre la CPU. La CPU es importante que en este lado de aquí, esta CPU en especial tiene en este lado un ventilador por aquí de 120 y por aquí también tiene uno de 120. Aquí vemos los LED que se encienden, aquí también vemos LED que se encienden y eso es lo de menos. Pero aquí tenemos un ventilador de 120 y aquí tenemos otro. ¿Cuál es el objetivo de estos ventiladores? Meter aire frío y sacarlos por la parte de atrás, el aire caliente que está dentro de la CPU. Pero muy importante que aquí arriba tengamos un ventilador de 140 pulgadas. Aquí. Esta CPU también viene preparada por si le queremos añadir en este lado de aquí arriba unos coolers especiales del radiador, refrigeración líquida que le quieramos poner a la CPU. En este lado viene completamente preparado. Y aquí atrás vemos que tiene un ventilador de 120. En este lado de aquí abajo está la fuente de alimentación. No sé si la aprecias aquí. La fuente de alimentación que está aquí abajo. Eso es muy importante. No que venga aquí arriba, sino que venga aquí abajo, porque el calor siempre tiende a subir. Y si hay un ventilador aquí que lo saque, es mucho mejor. O sea que toda la zona esta de aquí, donde están por esta zona aquí los discos duros, aquí y aquí, que son los ventiladores, están refrigerando los discos duros. Esta CPU en especial se puede abrir por este lado y sacar los ventiladores y limpiarlos. Y encima, si quieres, puedes cambiarlos, intercambiarlos. Y aquí también esta tapa. Y es muy fácil de abrir. Esta sería la CPU o el gabinete, que es muy importante para tener una buena refrigeración en nuestra configuración de games, configuración normal. Si tú vas a tener el equipo, la PC para hacer trabajos ofimáticos nada más, esta configuración es ideal. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación es algo que no debemos de escatimar en comprar una fuente de alimentación siempre que sea TX y que al menos sea de 600 vatios como vemos aquí, pero yo te aconsejo una de 800 vatios para no quedarte nunca corto por si le añades 2 tarjetas gráficas o le añades una tarjeta gráfica como la que te voy a recomendar ahora de 4 GB. Pero siempre no escatimar nunca en la fuente de alimentación que le pongamos a nuestra CPU o a nuestro equipo de games o ofimático para andar por casa, como digo yo. La memoria RAM es importantísimo, al menos hoy en día es importantísimo. Recomendado 8 GB de memoria RAM DDR3 y que al menos tenga una frecuencia de 1866 MHz. La hay de más, pero el precio siempre va a ser más elevado, más sacrificado el precio. La memoria RAM, acuérdate que al menos 8 GB de memoria RAM, y si quieres tener un equipo para games o para, ya te digo, para CAD, etcétera, siempre es recomendado 16 GB de al menos 1866 MHz. El microprocesador es importantísimo, al menos que sea un 4790
lo último o lo penúltimo. Nunca lo último, porque acuérdate que lo terminamos pagando en el precio, y bueno, para lo que nosotros vamos a hacer, que sería jugar o para hacer trabajos de dibujo, de CAD, etcétera, con un 4990 a 3.6 GHz con el socket 1150 nos viene ideal. Al menos que sea un i7 4790 a 3.60 GHz. Te repito, el microprocesador más o menos parecido al que vemos en la imagen, que sea un i7 4790 a 3.60 GHz y con el socket 1150. Y como siempre tenemos que tener una grabadora la que a ti más te guste, y por supuesto un disco duro de al menos 2 TB SATA 3. Acuérdate, un disco duro que al menos tenga 2 TB SATA 3 para que tengamos espacio suficiente para trabajar. Y otra cosa que te voy a decir, hoy en día, para el arranque, para que nuestra PC vaya bastante rápida, necesitamos un disco de estado sólido SSD. Mira, yo te voy a decir, de al menos 240 GB 2.5 que sea hiper 3K SATA 3. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué los hiper? Porque los hiper tienen una lectura de 555 megas por segundo y tienen una escritura de 510 megas por segundo. Te repito, un disco de estado sólido de 240 gigas de 2.5 hiper 3K SATA 3, 555 megabytes por segundo de lectura, y en escritura que sea de 510 megas por segundo en escritura. Recuérdate que tendríamos un disco duro de 2 TB SATA 3 más otro disco de estado sólido SSD 240 GB de 2.5 hiper 3K SATA 3. El disco de estado sólido es el que nos va a arrancar nuestra PC. El de 240 GB hiper 3K, el que nos va a arrancar la PC, y el otro disco, el de 2 TB, para añadir las aplicaciones que vayamos a utilizar en nuestra máquina. Muy importante, la tarjeta gráfica. Te recomiendo una tarjeta gráfica que al menos sea, por ejemplo, una 980 con 4 GB de memoria RAM. Acuérdate, por ejemplo, una GTX 980 con 4 GB de memoria RAM DDR5. De lo último, te repito para los que están despistados, la tarjeta gráfica que sea una GTX 980 como mínimo con 4 GB de memoria RAM DDR5. Eso es la tarjeta gráfica. Y el cooler podemos añadir refrigeración líquida, pero yo te recomiendo, vas a andar por casa y tú no le vas a dar mucha caña, o si le vas a dar mucha caña a la máquina, te recomiendo que le pongas un CPU cooler como el que estamos viendo la imagen, como el que hace poco habíamos visto, y la verdad que es ideal para bajarnos las altas temperaturas de nuestra máquina. Yo sacando cuentas, ¿cuánto nos puede salir esta configuración games para los que jugamos? ¿Cuánto nos podría ir saliendo? Pues alrededor de 1.400, de 1.500 euros, 1.500 dólares más o menos, la configuración que yo te he dado en esta configuración. Y bien, espero que te haya servido. Coméntame abajo qué opinas. Saludos muy cordiales para todos los amigos del canal y gracias por estar ahí. Chao, chao.